Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Pérez Moreno. Yo soy el oficial de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo de la Oficina de Naciones Unidas en Venezuela y para mí es un honor estarles acompañando en este segundo simposio de ciudades sostenibles. Y bueno, yo les voy a comentar un poco sobre las oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela, que al final de cuentas son oportunidades para la acción. En esta oportunidad yo les vengo a hablar sobre los ODS en Venezuela y las oportunidades para la acción. Para iniciar, quería comentarles un poco sobre la teoría del cambio que lleva a esta nueva visión del desarrollo sostenible, que parte de la estructura tradicional que conocemos, como son las esferas social, económica y medioambiental, pero para garantizar la sostenibilidad se incluyen una serie de elementos que permiten cerrar ese ciclo y permiten dar ese elemento de sostenibilidad. Entre lo social y lo económico no es natural o no es casualidad que encontremos el elemento de lo equitativo. O sea, tiene que haber un crecimiento económico y social desde una base equitativa. Entre lo económico y lo medioambiental, obviamente encontramos lo que tiene que ver con lo viable. Tenemos que hacer que lo económico y la explotación de los recursos naturales sea viable, pero además se incorpora el tema de lo vivible entre lo social y lo medioambiental, un poco pensando en las generaciones futuras. Esta es la visión que tenían para el año 2015, luego de cerrar la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a partir de un proceso muy abierto de consulta donde participaron millones de personas, y este fue un poco el resultado de esa reflexión, que adicional a las esferas de lo económico, lo social y lo medioambiental, debían haber conectores que permitiesen medir ese desarrollo sostenible. Por eso vemos el gráfico de esta manera. Y surge en ese momento una agenda global para el desarrollo que comprende 5 grandes principios. Uno, debía ser una agenda universal, es decir, una responsabilidad de todos, que a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, era una responsabilidad esencialmente de los gobiernos, pero además era una agenda que estaba limitada a los países en vía de desarrollo. Esta nueva agenda global es universal, compete a todos los países están comprometidos o involucrados en esta agenda, pero además es responsabilidad de todos, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y de los ciudadanos per se. Además es una agenda que como principio es integrada e indivisible, es decir, cuenta con 17 objetivos que comprenden todas esas dimensiones de la sostenibilidad. Y es además civilizatoria porque lo que propone son imperativos éticos, teniendo a las personas en el centro de la acción. Y finalmente es transformadora, es decir, requiere de enfoques innovadores que vayan más allá de una agenda simplemente de desarrollo, sino que sea una agenda completamente integrada. ¿Y cuáles son los elementos de la Agenda 2030 aprobada en el año 2015 que posiblemente ustedes conozcan? Bueno, el primer elemento tiene que ver con una declaración de visión y de principios. Esta declaración de visión y de principios fue compartida por todos y cada uno de los estados, además de representantes de sociedad civil, representantes del sector privado. Es decir, es una agenda que en términos de declaración y mecanismo está acordada por todos. Además, incorpora para su ejecución el desarrollo de una alianza mundial con medios de implementación claros y actores definidos, donde se involucran nuevamente la sociedad civil, el sector privado y el sector público, los gobiernos, donde cada uno tiene su parte en el desarrollo y en la agenda. Y además con un mecanismo de examen y seguimiento que permite ir midiendo los impactos de los resultados que se van logrando con la acción de esta agenda. Quería traerles un mensaje además del secretario general Antonio Guterres con relación a justamente la Agenda 2030. Él nos dice que es la hora de la verdad, es hora de cumplir las promesas, es hora de restablecer la confianza, es hora de infundir esperanza y yo sí tengo la esperanza. La humanidad ha demostrado que somos capaces de conseguir grandes logros cuando trabajamos codo a codo. Esa es la razón de ser de Naciones Unidas. Y justamente desde esa razón de ser de Naciones Unidas es que nosotros encontramos esta gran agenda que ustedes posiblemente ya conozcan, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con 17 objetivos que van desde el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, energía, trabajo decente, industria, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Y además estos 17 objetivos que como ven son integrados, no podemos hablar de fin de la pobreza sin hablar de trabajo, no podemos hablar de hambre cero sin hablar de reducción de desigualdades, no podemos hablar de igualdad de género sin hablar de educación. En fin, se pueden establecer una infinidad de interrelaciones entre estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tiene además 169 metas y más de 230 indicadores. Es decir, es una agenda lo suficientemente amplia para abarcarnos a todos, pero además lo suficientemente específica para coordinar una acción que de alguna manera potencie el desarrollo sostenible. Pero además podemos leer la Agenda de Desarrollo Sostenible a través de 5 grandes lentes o 5 grandes visiones. Por un lado tenemos las dimensiones, de la dimensión de personas, que de alguna manera busca elevar el rol de las personas en el centro. Luego tenemos la dimensión de planeta, que busca también relevar esa relación que tenemos como personas con la naturaleza y con la prosperidad, porque bueno, la prosperidad también depende el desarrollo no solo económico, sino también la reducción de las desigualdades y en sociedades que sean pacíficas. Hay muchos estudios que se han realizado que demuestran que las sociedades no pacíficas es mucho más difícil alcanzar la vía hacia el desarrollo. Y finalmente se habla de lo que es la participación colectiva, en el cual cada uno de los actores tiene una acción específica, pero además una acción coordinada para el desarrollo de las demás dimensiones. Y si lo vemos a través del lente de las 5 dimensiones, lo podemos de alguna manera inicialmente organizar así. O sea, en el ámbito de las personas tendríamos el ODS de fin de la pobreza, el de hambre cero, el de salud y bienestar, el de educación y el de género. En el de planeta tendríamos agua limpia y saneamiento, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y ecosistemas. En el de prosperidad tendríamos energía, trabajo decente, industria e innovación, reducción de desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. En la dimensión de paz tendríamos paz y en el de participación tendríamos alianzas para lograr los objetivos. Sin embargo, como ya les he comentado, no hay una forma lineal de leer la agenda y de implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, hay que considerar el principio de no dejar a nadie atrás, que es este que tienen acá abajo, en el cual se pone al centro las personas, pero también el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. El género sigue siendo un elemento transversal. Y bueno, y a partir de aquí, como les comentaba, podemos establecer infinidad de interconexiones entre los objetivos de desarrollo sostenible. Y quería presentarles, además de un poco cuáles son las dimensiones, cuáles son los elementos y cuáles son los principios, algunos datos iniciales. Les voy a dejar luego en el chat los links y en la presentación los van a tener, del estado de situación de los ODS. Esta fotografía que ven ustedes en pantalla es una fotografía regional del año 2021 del informe de progreso de los ODS. Aquí podemos ver elementos resaltantes. Y quise traer 4 grandes ODS para que pudiésemos hacer esta comparativa. En términos del fin de la pobreza, la región, como América Latina y el Caribe, se encontraba en un franco progreso hasta el año 2021. Esa flecha que ven retrocediendo quiere decir que las cifras de pobreza comenzaron a aumentar a partir del 2021 y esto tiene que ver necesariamente con el impacto de la pandemia. Por el lado de las ciudades, estamos hablando de reducir la proporción de población urbana que vive en barrios marginales. Aquí tenemos un estancamiento. La región de alguna manera tenía una buena línea de base, sin embargo, pues también
posiblemente motivado a la pandemia, no ha logrado avanzar más allá en esta meta. Lo mismo sucede con la vida de ecosistemas terrestres, donde hubo un avance un poco mayor en términos de asegurar la conservación, el restablecimiento y uso de los ecosistemas terrestres, donde llegamos a cierto punto y la región de alguna forma se estancó. Los temas posiblemente de desarrollo social y de economía tuvieron preeminencia en la agenda y pues hay un estancamiento en el logro de estas metas. Sin embargo, bueno, en promedio podemos decir que estamos en un camino más o menos estable hacia el logro de las metas. Lo mismo sucede con paz, justicia e instituciones sólidas, donde estamos hablando de aumentar la proporción de países con instituciones nacionales independientes, donde tenemos importantes retos. Eh, Pueden ver más información en el informe de progreso de los ODS del 2021. Y cuando hablamos de ciudades, que es el tema un poco centro de este simposio, nos damos cuenta la multiplicidad de interconexiones e interrelaciones que se pueden establecer sobre los ODS. Yo les quise traer tres grandes enunciados. Por un lado, 3.500 millones de personas viven hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5 millones para el año 2030. Si el enunciado es cierto, quiere decir que vamos a necesitar, y un poco eso responde al tamaño de los ODS, vamos a necesitar en primer lugar mayores alianzas, porque solos los actores independientemente no van a poder lograr resultados de impacto. Además de las alianzas, vamos a necesitar mucha educación en términos de cómo se promueve una convivencia con la ciudad, pero también vamos a necesitar llevar a estas 5 mil millones de personas a una situación donde se construyan sociedades mucho más pacíficas. Obviamente, el problema del agua seguramente va a ser un problema con 5.000 millones de personas, el problema de la producción, etcétera, pero un punto de partida tiene que ser necesariamente las alianzas, la construcción de sociedades pacíficas y la educación. Otro de los enunciados es que la rápida urbanización que está ejerciendo una presión importante sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y de salud pública. Aquí tenemos un par de ODS. El primero ODS que resalta es el ODS 6, el ODS de agua. Posiblemente las autoridades, pero también las comunidades organizadas dentro de las ciudades van a tener que poner mucha atención en planes de manejo de agua sostenible y ese manejo de agua, tanto dulces como residuales, posiblemente vaya a impactar directamente y principalmente en temas de salud, pero también va a impactar en todo lo que tiene que ver con acción por el clima y la producción y consumo sostenible, porque necesariamente va a tener que haber de este enunciado una reorientación de las políticas si las dirigimos más hacia el clima o si las dirigimos más hacia la producción. Entonces, fíjense que las interrelaciones siguen siendo complejas, pero además de correlación no directa. Y por último, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Obviamente aquí tenemos que considerar el elemento fundamental, el tema de cambio climático y cómo desde el cambio climático hacemos esa interconexión, esa interrelación con las nuevas energías más accesibles, la transformación de la matriz energética y además todo ese diagnóstico y interconexión entre el clima y la energía o el cambio de la matriz energética necesariamente va a impactar en la pobreza, porque el impacto que tiene el cambio de una matriz energética sigue siendo diferenciado a causa de las desigualdades. Entonces, si se fijan, las ciudades son centros de interconexión de los ODS, las ciudades siguen siendo los puntos de interconexión más importantes y, por supuesto, tienen que trabajarse los ODS en su conjunto. Y cómo nosotros, si llegamos a este punto, ustedes se preguntarán cómo nosotros podemos contribuir desde lo más individual. Eh, les quise traer un par de ejemplos solo
como, como muestra. Sin embargo, tienen a disposición la guía de 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo, así como otros mecanismos que les voy a presentar en breve. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos contribuir con el fin de la pobreza desde nuestro propio espacio, podemos contribuir promoviendo un debate sobre la pobreza. ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Cómo es posible que desde lo comunitario podamos contribuir a la reducción de la pobreza? O crear un blog o un artículo en un periódico local que de alguna manera ponga sobre la opinión pública local el tema de la pobreza. Si queremos contribuir con la educación, ¿cuántos de nosotros no tenemos infinidades de libros que ya no utilizamos en nuestras casas acumulados? Yo soy uno de esos. Donemos esos libros a las bibliotecas o a las escuelas públicas que los necesiten. Es una forma de promover la educación. Muchas de las escuelas en el mundo no tienen siquiera acceso a insumos adecuados para la educación. Donemos los libros. Si queremos, por ejemplo, contribuir con el hambre cero, uno de los mecanismos es apoyar a los agricultores locales comprando productos en mercados agrícolas. Y más allá de comprar los productos en los mercados agrícolas, eh, 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 ese acercamiento hacia los productores locales eh, te hace establecer un conocimiento más concreto de dónde viene tu comida. Y al saber de dónde viene tu comida, pues le damos un mayor valor a los alimentos. Con relación al agua y saneamiento, pues reparemos las fugas que tenemos en nuestras casas. Les va a sonar un dato quizás revelador, pero la fuga de un grifo puede desperdiciar más de 11.000 litros al año. Reparemos la fuga, es una forma de contribuir con el ODS 6. Y si hablamos de las ciudades y comunidades sostenibles, bueno, en este marco, pues una de las acciones que se puede promover es la defensa y el apoyo al desarrollo de espacios deportivos y recreativos a nivel comunitario, a través de la autogestión, por ejemplo, o a través de la coordinación con los mecanismos establecidos para ello, porque con ello se contribuye a crear comunidades más robustas, más saludables, más felices y más seguras. ¿Y cómo podemos promover la vida de ecosistemas terrestres? Participando en agricultura urbana local. Eso, como les comentaba, con el hambre cero nos va a permitir ser más conscientes del valor real de los alimentos y de lo que incorpora producir. Y en ese sentido vamos a ser más conscientes del impacto que tienen los alimentos. Además de estas acciones, yo quisiera alertar que no tenemos tanto tiempo. Desde el año anterior, desde el año 2020, nosotros desde Naciones Unidas hemos promovido la década de acción por los ODS, que es un llamado que tiene tres grandes elementos. Por un lado, como nos quedan solo 10 años, en este caso ya 9, queremos hacer un llamado a una movilización global, es decir, movilizar a todas las personas en todos los lugares para que sean conscientes de los objetivos y las metas que tenemos que cumplir. En la medida en que nosotros logremos hacer esa movilización, vamos a hacer un llamado a mayor urgencia de ambición. Es decir, podemos convertirnos en esa generación que logre las metas establecidas en los ODS. Entonces necesitamos relevar ese sentido de urgencia y ambición, y finalmente, desde cada una de nuestras posiciones necesitamos promover ideas inversiones enfocadas en soluciones, desde las universidades, desde las empresas, desde las comunidades, siempre pensar en innovaciones y soluciones que contribuyan al logro de los ODS. Finalmente quería hablarles un poco sobre Naciones Unidas. Nosotros en Naciones Unidas somos un equipo de más de 12 agencias, fondos y programas especializados que estamos trabajando para el logro de estos objetivos globales que les había comentado, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestra acción está centrada en las personas, y esa acción la podemos solo lograr a través de alianzas y socios multisectoriales. Nosotros estamos enfocados en fortalecer a todos y cada uno de estos actores que inciden en el desarrollo sostenible para que nadie en Venezuela se quede atrás. Esta es nuestra meta. Nuestra meta es trabajar en el marco de las personas, centrado en las personas, para que nadie en Venezuela se quede atrás, como una de nuestras promesas. Y contarles un poco ya desde mi posición particular, la agenda que hemos venido trabajando para
fortalecer el trabajo de los ODS con los diferentes actores, especialmente con actores no gubernamentales. Por el lado del sector privado, desde el 2020 venimos implementando el Foro de Sostenibilidad Empresarial, que busca básicamente generar un espacio de conversación, pero de confianza con las empresas e invitarlas a un trabajo coordinado en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Este año, en 2021, el foro definió un premio por la sostenibilidad que vamos a estar entregando a empresas con iniciativas sostenibles a partir del año 2022. Eh, y por otro lado, que estamos iniciando un trabajo con las universidades porque estamos convencidos de que las universidades siguen siendo, a pesar de las limitaciones y del contexto, un espacio de creación y un espacio para la innovación. Además, es un espacio donde se forman los jóvenes que en el corto, mediano y largo plazo van a asumir procesos nacionales. eh, y en ese sentido, pues nosotros queremos avanzar en un proceso de fortalecimiento con las universidades en el marco de los ODS. Y finalmente, estamos también realizando algunos diálogos basados en ODS. eh, que permitan de alguna manera tomar el pulso de la incidencia que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil, pero la sociedad civil en su conjunto, en términos de la implementación de acciones basadas en ODS. Ese es un trabajo que desde mi ámbito de acción, pues estoy completamente a disposición de ustedes. Finalmente, quería dejarles algunos recursos de información en el que pueden pues, tener mayor información en mayor detalle, un poco de lo que les he comentado, que por razones de tiempo es una versión muy resumida, pero por ejemplo tenemos un observatorio regional sobre la planificación para el desarrollo, donde van a encontrar datos de Venezuela, tenemos un banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe, donde van a poder ver un poco más a detalle de lo que yo les comenté, en la evolución de cada una de las metas de los ODS, pero además tienen la publicación denominada 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo, que desde cada uno de los ODS les da ideas de cómo contribuir desde lo individual hasta lo colectivo con los objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente una invitación a que puedan ubicar la aplicación móvil sobre los ODS. Es muy interesante además porque tiene una lectura global y permite ver ejemplos de aplicación de los ODS en contextos locales. Entonces los invito un poco a revisar esta información y tomar pues lo que les sea útil para el trabajo que están realizando. Entonces, bueno, con esto culmino. Quisiera darle nuevamente las gracias por la invitación, por haberme permitido conversar con ustedes durante estos minutos. Quedo muy atento a sus preguntas y a completa disposición a través del correo que ven en la presentación. Muchísimas gracias.